En Noticias Colombia conversamos con el expresidente de la República, Carlos Alvarado, quien este miércoles 17 de abril devela su retrato en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Actualmente labora en la Universidad de Tufts en Massachusetts. Es profesor de la práctica en diplomacia en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia y como área de investigación, pues se está centrando en los estados o países pequeños. Don Carlos, gracias por atendernos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un placer estar con usted y con toda la audiencia de Colombia. En el plano personal, don Carlos, ¿cómo han sido estos 2 años fuera de Costa Rica, más alejado del ojo público en nuestro país y centrado ya en academia y temas ambientales? Pues estos años han sido años que lo que más valoro es estar con mi familia, poder compartir mucho tiempo con Gabriel, cosas sencillas y bonitas como llevarlo al bus para que vaya a la escuela o recogerlo. Esas cosas me dan mucha gratificación. Y bueno, también el contacto con estudiantes, con la gente joven de muchas partes del mundo, escuchar sus preocupaciones, sus ansiedades con las cosas que están pasando y poder contribuir en su proceso de educación también me da mucha satisfacción. También el, el poder dormir más tranquilo, creo que eso le ayuda a uno mucho, el poder Claro. pues ir a la cama y siempre hay preocupaciones y cosas, pero digamos que ya el nivel de preocupación es muy distinto, entonces ha sido un momento muy bonito para mí y para mi familia. Don Carlos, en un foro en la universidad le preguntaron hace un tiempo por qué los estados pequeños como Costa Rica importan e impactan. Y me gustaría apropiarme de esa pregunta y plantearle cómo nos perciben afuera. Uy, Alejandro, yo quisiera que todos los costarricenses pudieran experimentar cómo nos perciben afuera, porque eso pone en perspectiva cosas que a nosotros tal vez a veces no valoramos. Cosas muy sencillas, por ejemplo, que Costa Rica casi que es un país de eterno primavera o eterno verano. Aquí el clima es una bendición y la naturaleza. Nosotros lo damos por sentado, pero cuando uno ve otras latitudes donde hay fríos extremos, donde anochece a las 4 de la tarde en el invierno, o lugares donde hay calores extremos, eh, y no hay tanta belleza, tanto verde, uno valora muchísimo más a Costa Rica, pero no solo eso, cuando ahora vemos todos estos conflictos bélicos, cuando vemos ejércitos echados a la calle o cuando vemos esa amenaza de guerra, eh, o cuando vemos indiferencia ante cosas de lo que está pasando en el planeta con el calentamiento global y la gente admira tanto a Costa Rica, pero es que Alejandro, ¿cómo expresarlo? Nos admiran, nos tienen una amistosa envidia del país en que vivimos. Eso a mí me llena por un lado de orgullo, pero por otro lado quisiera transmitirle eso más a nuestros hermanos y hermanas costarricenses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo precioso que hay que cuidar y que nos permite llegar a otros lugares, nos permitiría avanzar mucho más, cuidarnos mucho más, ser más prósperos, tener presente las grandes cosas. Yo he visto en otras latitudes como si uno no tiene mucho dinero, no tiene derecho a la seguridad social, no tiene derecho a un tratamiento, ir a un hospital o a medicinas, solo la gente que tiene muchísima plata. Cuando aquí cualquier costarricense puede acercarse a la seguridad social a tener un tratamiento de calidad mundial. Eso es excepcional, Alejandro. Esas cositas que a veces las damos por sentadas, no tener ejército, tener seguridad social, tener una política ambiental de vanguardia, el ser costarricense. Allá hay veces que uno va a cosas que aquí damos por sentadas, un restaurante, un hotel, y el servicio no es tan amigable, es lejano, distante, frío, indiferente. Aquí la gente se preocupa, le dice buenos días, cómo Claro. le gustó, lo apapacha. Esas cosas lindas hay que estarlas reconociendo porque uno solo, a veces uno solo valora las cosas cuando las pierde. Nosotros no tenemos que perder nuestras cosas para Ujú. valorarlas, más bien tenemos que protegerlas. Don Carlos, usted fue orador principal en la graduación de la clase 2023 de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en la que se tuvo que referir a lo que hizo Costa Rica durante la pandemia. También dio una clase sobre ese tema. Y actualmente le cuento que cada vez que en Colombia nosotros hacemos una nota sobre COVID-19, lo que está pasando, digamos, actualmente,
siguen llegando comentarios que le reprochan cierres de comercios, restricciones vehiculares, el impacto en la economía, la obligatoriedad de la vacunación y quería pues consultarle qué le dice a estas personas 3 o 4 años después de tomadas esas decisiones. Pues no, creo que es válido que las personas sientan esa frustración y esa insatisfacción. Yo no quisiera en eso cambiarles de opinión. Si la gente siente eso, pues es lo que tiene en su corazón. Cuando hemos estado afuera en esos espacios, Alejandro, sea en la Universidad de Harvard, o sea en Alemania o en otros lugares, y cuando la gente ve los datos de lo que Costa Rica logró en la pandemia, mucha gente no lo cree. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un nivel de número de personas muertas por cada 10.000 habitantes que solo lograron países como Alemania o como Suiza o Luxemburgo, países que son muchísimo más ricos que nosotros, lograron proteger a ese nivel la población, igual que lo hicimos nosotros. Mucha gente no entiende entonces cómo un país relativamente más pobre logró esos resultados. Y yo creo que mucho tuvo que ver con la seguridad social nuestra, mucho tuvo que ver con la disciplina mayoritaria. La gente, obviamente, la gente que se oye más es la que está muy insatisfecha, pero se salvaron muchas vidas. Y eso también porque mucha gente hizo caso. Eh, Hay países en América Latina que tuvieron literalmente cientos de miles de millones de personas muertas por no tomar esas medidas. Y si me preguntas hoy, prefiero el reclamo de alguien que está vivo, aunque pasó un momento difícil, lo Ujú, acepto, todos lo pasamos, que el dolor de una familia que perdió a alguien. Entonces, ese esfuerzo que se hizo con el apoyo de todo un equipo fue para proteger las vidas y también entendiendo que había que balancear lo posible la economía. Costa Rica es un país que tiene, por ejemplo, una gran dependencia del turismo. No había nada que pudiéramos hacer si los vuelos internacionales estaban todos cerrados. Podíamos mantener todo abierto, que no iban a llegar turistas. Entonces, en eso, como parte también de ese proceso de dormir tranquilo y bien, yo en eso eh, le vivo agradecido a mi equipo que lo dio todo, al doctor Macaya, al doctor Salas, a Alex de la Comisión de Emergencias, a todas esas personas que literalmente entregaron horas, esfuerzo, vida para cuidar al país, porque lo hicimos con amor. Y duermo tranquilo porque lo ujú. dimos todo para proteger a la gente. Don Carlos, tras su paso por el gobierno, usted ahora pasa gran parte de su tiempo hablando sobre cambio climático, conservación, océanos, energías limpias. El fenómeno del niño aquí, por ejemplo, está impidiendo que el ICE alcance cifras de 98-99% de generación de energías limpias, como sucedía hace algunos años por la falta de lluvias. ¿Usted ha podido verificar si hay continuidad del plan de descarbonización que usted presentó para 2018-2050? He visto que hay elementos que han continuado. Por ejemplo, noté que el Fondo Monetario nos siguió meses atrás, no en la última visita, pero nos siguió dando facilidades económicas gracias al plan de descarbonización y a nuestras políticas ambientales. Sé que la OCDE ha no solo felicitado al país, sino que le ha pedido mantener ese rumbo. Entonces, eso a mí me satisface. Siempre va a haber nuevos retos. Yo creo que ahora tenemos un reto en nuestra matriz eléctrica de profundizar los logros que hemos tenido. Y creo que hay áreas de oportunidad enormes para el ICE y para nuestro sector productor de expandir a la parte de energías renovables en el caso de fotovoltaica, de paneles solares o de eólico, pero también explotar lo que se ve como una gran oportunidad, que es el hidrógeno. Nosotros Ujú, como país productor, que podemos producir energías limpias, tenemos la tarea de, por ejemplo, electrificar nuestro transporte para eliminar las energías fósiles. Eso lo podemos hacer más rápido que la mayoría de los países del mundo y podemos seguir ampliando nuestra matriz a una matriz renovable. Siempre va a haber retos, pero yo creo que el camino señalado desde antes de nosotros y reforzado incluso por nosotros con mayor claridad es el que aspiramos a una sociedad que quiere tener un futuro para sus hijos e hijas. Cuando vemos estos calores que estamos experimentando en Costa Rica, o así las es. inundaciones, o las lluvias extremas, o el crecimiento del nivel del mar, este septiembre en Naciones Unidas
una de las conferencias va a ser sobre los riesgos existenciales para muchas islas de desaparecer por el cambio climático. Em, yo lo que lo veo, mucha gente piensa decir es que cómo les interesa eso y no los empleos, o cómo les interesa eso y no la pobreza. Es un único interés. El interés del futuro es un interés donde haya empleos, donde se reduzca o elimine la pobreza y donde el planeta pueda sobrevivir. Es una preocupación integrada. Eh, entonces creo que el plan trazó metas, algunas se estarán cumpliendo, otras estarán postergadas, pero no tengo la duda que en el largo plazo es el camino que tenemos que recorrer. El presidente Chávez ha expresado la anuencia a que se hagan estudios para determinar si en Costa Rica hay reservas de petróleo y gas natural, en el entendido de que podría haber recursos que ayudarían económicamente al país y es necesario, dice él, saber si esto es así o no para luego abrir el debate nacional sobre la conveniencia o no de dar un paso en esa dirección. La expectativa era que Noruega colaborara con estudios. Recientemente se dio a conocer que no va a ser posible. ¿Cuál es su posición al respecto, don Carlos? Mi posición es la de que Costa Rica debe seguir liderando mundialmente el tema de la abolición de los combustibles fósiles, como lo ha venido haciendo y con mucha autoridad moral. Eh, Celebro también que los diputados y las diputadas de esta gestión y de este periodo estén avanzando en el proyecto que prohibiría definitivamente esas, el que exploremos esas fuentes en Costa Rica. Y creo que esa es la dirección a la que hay que ir. No me sorprende la negativa de Noruega. No me sorprende porque es coherente con la política que no solo Noruega, sino toda la Unión Europea está llevando hacia adelante, que más bien ven o veían a Costa Rica como un gran ejemplo en esa dirección. Yo en esto soy optimista, soy optimista. Em, Al 2050 el mundo tiene que, si no queremos que sobrepasar los niveles de calor tolerables para que haya planeta, tiene que eliminar el uso de combustibles fósiles. ¿Qué haríamos nosotros con todo eso al 2050? Todo ese, si lo existiera, todo ese gas y todo ese petróleo en un mercado que desaparece. ¿A quién se lo venderíamos? Nos quedaríamos con un activo varado ahí. Entonces, soy optimista en que la Asamblea ojalá avance con ese proyecto y que continuemos en esa ruta. Hablemos ahora, don Carlos, de realidad nacional. Estamos conversando con el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aquí en Noticias Colombia. El Partido Acción Ciudadana que lo llevó al poder no tiene en este momento representación en la Asamblea Legislativa ni en las municipalidades. El PAC fue como borrado de estos espacios importantes de toma de decisión política. ¿Podría desaparecer o la consulta incluso es, ¿debería desaparecer el Partido Acción Ciudadana, don Carlos? Sé que el Partido Acción Ciudadana va a presentarse a las elecciones del año 2026. Esa ha sido la meta que, que el partido se ha trazado. No, también se trazó, no se vio la elección municipal como un espacio para este repensar y este replantear. Pues se participará en el 2026 y creo que el PAC, como todo partido, se juega su relevancia y su vida en las elecciones, porque va por el voto de los costarricenses. El PAC tendrá que presentarse ahí con seriedad, con humildad, a pedir el voto del pueblo costarricense y ahí se definirá, como lo es el caso de todos los partidos y como lo es el caso del futuro del país, ahí se define. Es un momento definitorio para la democracia. Yo veo con optimismo eh, esa participación en el año 2026. Yo creo que si bien el PAC no tiene representación legislativa, también cuando yo veo el debate público, cuando veo que comparativamente, estos 2 años de Asamblea Legislativa han sido muy inferiores en cuanto a productividad, no solo de números, sino de calidad de leyes. Comparado con el periodo anterior y con muchos otros periodos, veo que el PAC juega un rol importante en darle centro de gravedad a la política, de posiciones más balanceadas, moderadas y también la posibilidad de dialogar. Alejandro, yo creo que hoy nos pareciera como que estamos enfrentados entre hermanos y hermanas, y que estamos peleando unos a otros y nos pasamos criticando y diciendo cosas duras y difíciles. Y, y a mí me preocupa porque yo solo veo un gran reto y un gran enemigo afuera, y es el crimen organizado y el narcotráfico.
todas y todos deberíamos, aún nuestras diferencias conceptuales, unirnos frente a esta verdadera amenaza que puede hacer que perdamos a Costa Rica, de que se nos salga de las manos. De hecho, señor expresidente, para hacer una comparación por año, según los datos de OIJ, el 2021 finalizó con 588 homicidios. Es, por así decirlo, el año completo, el último año de administración del gobierno que usted dirigió. Luego restaban algunos meses de 2022, pero 2021 fue 588 y el año pasado terminó con 907 y quería pedirle una lectura de esa realidad cruenta que estamos viviendo. No, es muy doloroso, es un aumento en ese caso, en esa comparación, es un aumento radical de, de de homicidios. Yo creo que la mejor forma de afrontarlo es el trabajo en equipo. No podemos estar, si cada vez que nosotros como país estamos divididos y peleados entre nosotros, peleados entre partidos, peleados entre sociedad, peleados entre poderes de la República y órganos de control, quienes sonríen ante eso es el crimen organizado y el narco. Nosotros tenemos que unirnos. Esto no lo resuelve un solo poder, esto no lo resuelve una sola persona. Se necesitan acciones desde la policía, pero también en la educación, en los programas sociales para ayudar a paliar problemática que viven muchas comunidades. Se necesitan acciones en salud, en diplomacia, en un poder judicial más ágil, en mejores leyes. No hay una única acción o un solo responsable. Es trabajo en equipo. Es como cuando un equipo de fútbol está bien articulado en todas sus líneas, puede que hasta con el rival más duro saque los mejores resultados. Pero usted puede tener los mejores jugadores, pero están peleados entre ellos. Si no se ponen de acuerdo, lo golean al equipo. ¿Y qué Eh, cree que fue lo que pasó, don Carlos? Pues yo, viera que yo estaba afuera y yo prefiero en eso, yo soy un Ujú, expresidente que quiero ser muy respetuoso de la democracia, yo no quiero estar incidiendo en el debate público, por lo menos ahora veo mi rol como en lo que yo pueda ayudar, estoy ahí para ayudar y al gobierno, cualquiera que sea el gobierno, es un deber patriótico ayudarle, no entorpecerlo. También es un deber señalar cuando tiene algún defecto, alguna cosa que creo que uno piensa que es mejorable. Eh, yo siento que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo. Esto, si uno se lo deja solo a la policía, va a fracasar. Si se lo deja solo a los diputados en leyes, va a fracasar. Si se lo deja solo a las fronteras, se va a fracasar. Es una acción multidimensional, muchos frentes donde cada quien tiene que poner su parte. Algo, hay algo que yo dejaría que sean los especialistas que analicen de por qué de un año a otro, eh, con un cambio de administración de por medio, aumentan 300 los homicidios, de menos de 600 a 900. O sea, ¿qué explica eso? Porque nunca, nunca en la historia de este país habíamos tenido ese brinco en materia ujú. de homicidios o la caída a la mitad en la incautación de cocaína. Y eso es grave porque cada tonelada de cocaína que pasa al mercado son miles de millones de dólares más al músculo económico del crimen organizado. Alguna gente podría decir, bueno, ¿qué nos importa que no se incaute y que esa plata se vaya que esa droga se vaya para otro país? Nos importa porque eso es más músculo económico para todo el daño y el mal que hace el crimen organizado. Por eso es importante Sí. incautar, sacar de esos mercados esa cocaína. Pero más allá de ese diagnóstico que yo se lo dejo a los especialistas, además también porque soy, digámoslo así, soy parte interesada. Yo estaba a cargo de la administración anterior. eh, entonces, que eso lo analicen los especialistas. Lo que sí puedo decir, nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir, trabajar en equipo. Sí, hay unos que piensan de una forma, otros piensan de otra. Y no necesariamente nos tenemos que todos querer y pensar cosas bonitas de todos. Pero para esto tan grave, sí hay que darse la mano. Es el interés superior de nuestros hijos, de nuestras hijas, de la paz de nuestro país, de la seguridad de nuestro país. Hay que unirse para enfrentar esta amenaza.
Estamos ya entrando en la parte final de esta conversación con don Carlos Alvarado, el expresidente de la República, y quiero hacer una breve mención al caso de la UPAD, expresidente, y le voy a preguntar, le voy a decir por qué. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción nos ha informado que el Ministerio Público solicitó que de manera personal usted se presente a rendir declaración indagatoria en los próximos meses. No nos dieron una fecha. Quería preguntarle si hay fecha para esa diligencia. Bueno, creo que en esto hay que dar contexto, Alejandro. Esta sería la tercera vez que por diferentes cosas la Fiscalía me convoca. Yo siempre asisto, esté fuera del país o esté acá, pero generalmente he estado afuera. Cuando me hacen una petición de este caso, coordinamos la fecha y yo me apersono, literalmente en persona. Hay varios de los casos, si no muchos, que con el paso del tiempo han ido siendo desestimados, es decir, causas que mi gobierno levantaron y que hicieron muchas veces ruido en la prensa, son hoy causas desestimadas. Yo confío en el Poder Judicial, confío en la justicia costarricense, cada vez que se me llama yo asisto y este será el caso con el asunto del tema UPAD. En eso también tengo una gran confianza y tranquilidad, Alejandro. A ver, esto no es un caso que se diga que yo me robé plata o que me hice de plata porque no hay nada de eso, ni siquiera remotamente cerca. Tampoco hay una sola evidencia o acusación de lo que se tramita de que yo espié o que el gobierno usó información para esos casos. Eh, entonces, en eso yo tengo una gran tranquilidad. Y sabiendo que tuve una posición de poder en el país como la presidencia de la República, sabiendo que respaldo esta democracia en todos sus extremos, sigo el debido proceso y lo seguiré llevando con esa confianza que está en mi corazón y en mi conciencia y que espero que se reafirme en estos procesos. Usted siempre ha hecho referencia a que la OPAD no se creó para espiar a nadie, que usted no espió a nadie, no tomó dinero ni nada de ese tipo de cosas, pero hay una parte de la acusación que sí se llegó a presentar en su momento que habla de que usted, conociendo supuestamente de la ilegalidad de lo que se hacía, eh, presionó o empujó un decreto que era ilegal y que el trámite del decreto era ilegal. Sobre esa parte me gustaría, si le es posible, tener una reflexión. No, jamás, Alejandro, nunca, nunca hubiera impulsado algo que estuviera fuera de legalidad. Jamás hubiera hecho algo en ese sentido. Cuando uno encontró un error en algo, lo reconoció, y en este caso hubo un error que se ubicó en la parte legal, de la cual yo no soy experto, pero jamás se le hubiese pedido a alguien que fuera contra ley. En esto o en ningún tema. En el gobierno uno pide a la gente, por un lado, que haga lo que tiene que hacer y que haga todo el esfuerzo y lleve al límite las cosas para poder servirle a la gente. Y una vez que uno dice eso, inmediatamente dice dentro de la legalidad, porque uno no puede salirse de ese sistema que es en el que vivimos, democrático. El error Entonces, es lo del siempre, artículo 7. entiendo que en aquel momento hubo un error en esta redacción y que desde entonces se reconoció, pero de eso a que hay un- se haya querido hacer algo negativo, hay un mar de diferencia absoluto. Pero como te digo, en eso yo tengo una gran confianza de, de lo actuado y ahora es llevar el debido proceso. No entiendo. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, estos 3 minutitos que nos quedan, don Carlos, esta oportunidad laboral que usted tiene actualmente en Estados Unidos, ya hemos conversado de ello al inicio, pero me lleva a preguntarle otro tema. ¿Qué ha sucedido con lo de la pensión de expresidente? Porque usted siempre manifestó que iba a renunciar a ese derecho y que si llegaba a tener recursos de esa pensión, usted incluso los iba a devolver. Bueno, es correcto, esa palabra empeñada se ha mantenido. Yo no he tramitado ninguna pensión, es decir, yo no recibo desde que salí nada a ese cargo. Yo trabajo, yo hoy me gano la vida y me gano la vida fuera del país. Yo trabajo para los ingresos que recibo y que recibe mi familia. Y como he dicho, como cualquier costarricense y me pensionaré pues, cuando tenga la edad para hacerlo. Eh, pero por ahora trabajo para vivir. Eh, y eso hago. Y mis ingresos mayoritariamente ahora vienen de dar clases, de ser profesor. A eso estoy dedicado y pues es algo que me gusta.
Don Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista de Noticias Colombia, por la variedad de temas que hemos tocado y aquí estamos a la orden. Siempre están los micrófonos abiertos de Radio Colombia para poder tener estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Y de esta forma llegamos al final de esta entrevista, amigos, amigas, oyentes, con el expresidente de la República. Desde luego que los invitamos a quedarse en sintonía de toda la programación de Radio Colombia.